Muy buenos días, hoy hablaremos acerca del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia con mi compañera Chari Marcela Maya y quien les habla Katie Julia Ortega, en el cual el tratado entró en vigor el 15 de mayo del 2012. Inmediatamente se eliminaron los aranceles de más del 80% de las exportaciones estadounidenses, es decir, de productos industriales y de consumo a Colombia. También los aranceles restantes se eliminarán aproximadamente 10 años. También el Tratado de Libre Comercio se firma en el 2006. ¿Por qué un acuerdo de promoción comercial entre Estados Unidos y Colombia? Bueno, el acuerdo de promoción comercial entre Estados Unidos y Colombia genera más empleos estadounidenses, aumenta las exportaciones estadounidenses, al igual que la competitividad de Estados Unidos. Este amplio acuerdo comercial elimina los aranceles y otras barreras a las exportaciones, expandiendo también el comercio entre nuestros dos países, mientras que promueve el crecimiento económico de ambos, viendo de tal manera esto como una ventaja competitiva. ¿Por qué Colombia? Bueno, Colombia ya es un fuerte socio comercial de los Estados Unidos y tiene el potencial de tener el lugar más importante como socio para hacer negocios. El comercio con Colombia ofrece mayores oportunidades económicas para fabricantes, trabajadores y campesinos estadounidenses. Colombia más que todo es un mercado en crecimiento para los exportadores de Estados Unidos y un buen socio económico y político de los Estados Unidos. Además, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos contribuye de tal manera más al comercio y los objetivos de política de Estados Unidos en América Latina. En un tratado de libre comercio es fundamental establecer el tipo de política, tener en cuenta qué política tienen los países. En este caso, Estados Unidos y Colombia se encuentran en un tipo de política aperturista, en el cual vamos a aclarar en cierto modo que la apertura económica tiene como objetivo disminuir los obstáculos al intercambio de bienes, servicios y capitales entre distintos países. La idea es como fomentar la libre competencia, facilitando la entrada de competidores extranjeros. Además, se busca incentivar el ingreso del talento humano y patrimonio desde el exterior. Herramientas aperturistas. Es de suma importancia aclarar que esto es fundamental en el Tratado de Libre Comercio, en el cual esto especifica la eliminación de aranceles por los países miembros. En este Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, las partes eliminarán progresivamente sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios en concordancia con sus listas de desgravación. Es decir, que entre el país de Estados Unidos y Colombia, las siguientes disposiciones deberán aplicarse a las mercancías agrícolas definidas en el capítulo 2 del Trato Nacional y acceso a mercados de mercancías. Como tal, Colombia no aplicará ningún sistema de banda de precios a mercancías agrícolas importadas de Estados Unidos. Colombia no aplicará ningún arancel a una mercancía agrícola importada de Estados Unidos más alto que el previsto en la lista de Colombia. Esto más que todo cabe resaltar que hay una lista en el cual se especifica el arancel. También, si Colombia aplica un arancel descrito en la lista a una mercancía agrícola importada de cualquier origen, Colombia aplicará a dicha mercancía importada de Estados Unidos si está sujeta a aranceles bajos, de acuerdo al menor arancel es descrito del párrafo. Esto es de suma importancia ya que esto está definido en el tratado. Barrera arancelarias. Eso es una herramienta aperturista en el cual daré un ejemplo de un producto especificado en el tratado, que es la carne de bovino de calidad estándar, en el cual se especifica que la cantidad acumulada de mercancías ingresadas bajo las posiciones arancelarias enumeradas en la lista estará libre de aranceles en cualquier año del calendario aquí especificado. No deberá exceder de la cantidad especificada, es decir, que como había dicho al principio, la vigencia del tratado es por 10 años, en el cual se especifica en cada año la cantidad que es por toneladas métricas. En el año 1 son 2100 y de esta manera va aumentando, de modo que en el año 10 llega a ser ilimitado. De la manera en que el producto llega a ser exceso, los aranceles sobre las mercancías ingresadas en cantidades agregadas en exceso
de las cantidades enumeradas en la lista deberán ser eliminados del acuerdo con las disposiciones de la categoría de desgravación, es decir, que queda totalmente eliminado de la lista de productos especificados en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Los instrumentos del acuerdo de Colombia y Estados Unidos. Primero que todo tenemos que saber cuáles son las medidas de cada parte. En primera instancia tenemos las medidas de Colombia, en donde se dividen entre controles y medidas a ejecutar en este acuerdo, en donde van desde los controles de exportación, los controles de importación y medidas relacionadas con aplicación de impuestos. Aquí se resalta mucho las importaciones sobre las mercancías usadas, imperfectas, saldos, sobrantes, desperdicios, desechos y residuos, en donde apoyo tiene las acciones autorizadas por el órgano de solución de controversias de la OMC. En segunda instancia tenemos las medidas de Estados Unidos, en donde se conforma con 3 cláusulas, apoyándolas por los controles sobre las exportaciones de tronco en todas las especies. La primera cláusula consiste en que estas medidas eran legislación obligatoria en el momento de la adhesión de Estados Unidos al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio, que no han sido modificadas de manera que reduzca su conformidad. Esto desde las disposiciones existentes de la Merchant Marine. Por segunda cláusula tenemos la continuación o pronta renovación en una disposición disconforme a cualquier ley que se refiera en este acuerdo, y la reforma a una disposición disconforme a cualquier ley en medida que la modificación no reduzca la conformidad en dicha disposición. Dicho esto, podemos conocer las medidas de salvaguardia agrícola, ya que son los productos a ejecutar en este acuerdo. Se estipulan 8 medidas de salvaguardia, en donde por primero tenemos que una parte podrá aplicar una medida en la forma de un impuesto de importación adicional sobre una mercancía agrícola. Ya esto se ha estipulado en la lista de dicho acuerdo. La suma cualquiera de estos impuestos de importación adicional y de cualquier otro derecho aduanero sobre dicha mercancía no deberá exceder el menor de el nivel de arancel, la tasa arancelaria de nación más favorecida en este caso, aplicada en el día inmediatamente anterior a la entrada de vigor de este acuerdo, y por otro la tasa arancelaria. Por segundo tenemos que una parte podrá aplicar una medida de salvaguardia agrícola durante el año calendario sobre una mercancía agrícola, ya que la cantidad de las importaciones de las mercancías duren durante este año para que sea el nivel de activación para cada producto estipulado. Por tercero tenemos el impuesto adicional, que deberá ser definido en el acuerdo dependiendo de la lista de producto. Cuarto, en ninguna parte podrá aplicar una salvaguardia agrícola al mismo tiempo. Quinto, en ninguna parte podrá aplicar una medida de salvaguardia sobre otra mercancía. Sexto, una parte deberá implementar la medida de salvaguardia agrícola de manera transparente, ya que dentro de los 60 días siguientes de la aplicación, la parte que aplique la medida deberá notificar a la parte que la mercancía es sujeto. Es decir, estipularlo por escrito, ya que deberá ofrecer la información relevante sobre la medida. Ya esta solicitud, la parte que aplica la medida deberá desarrollar las dichas consultas para cada mercancía. 7. Una parte podrá mantener una medida de salvaguardia agrícola solo hasta fin del año calendario, en el cual la parte impone la medida. Por último, dar a conocer el listado de productos que contiene este acuerdo. En primera instancia tenemos la lista de Colombia, en donde para efectos de las mercancías de Estados Unidos a las que se le pueden aplicar medidas de salvaguardia agrícola y el nivel de activación para cada una de estas mercancías son las siguientes: la carne de res de calidad estándar, que contiene un nivel de preferencia arancelaria de 140%. Las aves que han terminado su ciclo productivo, Spent Fowl, con un 130%. Cuartos traseros de pollo, 130%. El frijol seco, 130%. El arroz, de 120%. Por otro lado, tenemos la lista de Estados Unidos, que para efecto de las mercancías de Colombia a las que se le pueden aplicar medidas de salvaguardia agrícola y el nivel de activación para que cada una de estas mercancías estén indicadas. En esto solamente tenemos un solo producto, que es la carne de bovino, con un 140% de preferencia arancelaria.